Segunda parte de la columna de Sociología a cargo del profesor y sociólogo Gabriel Obradovich. Estamos hablando de igualdad y desigualdad dentro de la sociedad y también las posibilidades de ascenso que tenemos dentro de la sociedad, valga la redundancia. Gabriel, ¿cómo sigue esta columna? Bueno, habíamos dicho una de las características, o hemos mencionado una de las características de la sociedad argentina actual, donde la consolidación social en un estrato y el ascenso hacia otro se había hecho mucho más sinuoso. Había creciente dificultad para muchas veces mantener o ascender en la escala social. Eso no quiere decir que la sociedad esté congelada de alguna manera. Dentro de esa mayor dificultad hay sectores que ascienden y otros que descienden. Y una de las imágenes que de alguna manera describen bien cómo son las características de la sociedad argentina son dos ideas que están relacionadas con la heterogeneidad social y con la polaridad. Es decir, la sociedad argentina es altamente heterogénea y polar, es decir, más desigual. ¿Por qué es heterogénea? Porque uno cuando mira hacia adentro de los estratos profesionales, de los estratos dentro de las clases trabajadoras, encuentra que calificaciones similares para los puestos de trabajo o tipos de puestos similar tienen muchas diferencias. Es decir, uno encuentra, si vos querés, una clase media con título universitario que accede a trabajos de mucho salario, con buenas coberturas sociales, con empleo estable, y una misma edad, si vos querés, de esos trabajadores con un título similar, accede a trabajo precario, con mucho menor sueldo e inestable. Y uno puede ir en varias capas de la sociedad y encontrar lo mismo, ¿no? Dentro de los sectores trabajadores también encuentra sectores trabajadores en grandes industrias consolidados, con buenos salarios, con mucha cobertura, y para puestos similares en otras industrias o en otras ramas, todas las características contrarias, ¿no? Es decir, poca estabilidad, bajo salario y poco acceso a prestaciones sociales. Dentro de esa heterogeneidad, no solo, digamos, la sociedad es heterogénea, sino que además es polar. Es decir, cada vez aumenta más, y en los últimos años ha aumentado, la desigualdad dentro de cada estrato, ¿no? Es decir, los ingresos de uno y de otro se hacen cada vez, se ensanchan, perdón. ¿Sí? Entonces uno puede decir, bueno, encuentra sectores de la clase trabajadora muy bien posicionados, en algunos sectores, ¿no? Cierto sector del transporte, de los subtes en el caso de Buenos Aires, petroleros, aceiteros, cuyos salarios mínimos rondan los 15.000 pesos, y encuentran trabajadores con una calificación parecida en otras ramas, con salarios que están en el promedio, ¿no?, de la Argentina, que son 5.000, 5.800 pesos. Y ahí vos tenés que, para un mismo estrato, una misma calificación laboral y un mismo tipo de trabajador, unos doblan a otros. Y en ese sentido es más heterogéneo y más polar hacia adentro. Y en los sectores medios igual. Uno encuentra también sectores profesionales consolidados y otros en una reproducción precaria de sus puestos de trabajo. Con una misma calificación laboral, por ejemplo, podemos encontrar un abogado que trabaja en un estudio para alguna empresa multinacional con un buen salario y un puesto consolidado, y otro abogado que puede trabajar para un estudio menor, o una cantidad importante, o para el Estado, en una posición precaria de su empleo con un contrato temporáneo que tal vez no tenga toda la cobertura social. Y ahí está la creciente heterogeneidad. Es más difícil ya sacar una foto de la sociedad argentina en esos términos, ¿no? Si uno mira la sociedad por estratos, por lugares de trabajo, y empieza a pintar con colores, si vos querés, quiénes cobran más, quiénes cobran menos, quiénes mantienen sus puestos, quiénes los pierden y vuelven a encontrar otros puestos, quiénes tienen un trabajo más informal, y a su vez mira también la relación de ingresos, se encuentra la sociedad argentina es multicolor, digamos, ¿no? Es muchísimo más heterogénea, a diferencia de hace 60 años, ¿no? Esa es una característica nueva. Y ahí uno vuelve a hacerse preguntas, y yo creo que todos nos hacemos preguntas respecto a, bueno, como empezamos esta charla, ¿no? ¿Cuáles son los caminos de movilidad? ¿Cómo es posible el ascenso y la consolidación en ciertos sectores sociales? Una de las grandes preguntas que atraviesan a las familias y a todos los que somos padres también es, bueno, ¿cómo es la relación entre educación y posición social? ¿Ayuda a estudiar a mejorar? Es una buena pregunta. Cada vez que estudio, ¿eso se ve retribuido después en términos de salarios?
Claro. El que más estudia, más gana. Claro. Un adolescente que está hoy terminando la secundaria puede hacerse la pregunta, y es una buena pregunta. En un mundo de poco trabajo o de desocupación alta, ¿me conviene empezar ahora a trabajar y consolidarme con el tiempo? ¿O dedicarme a estudiar, no acercarme al trabajo y esperar en el futuro a acceder a un puesto? ¿Por dónde empiezo? ¿Hago las dos cosas? ¿Retraso la carrera profesional? ¿O retraso mi entrada en el empleo? Son buenas preguntas, sobre todo porque estamos en la radio de la Universidad Nacional del Litoral. Claro, la abuela decía, ¿no? Invertí en una casita, Uh-huh. Si tenés dos mejor porque podés alquilar una de ellas, pero también decía la abuela, estudiar porque el título no se echa a perder, no se lo comen las polillas, no cotiza en bolsa, pero ayuda y mucho aún en los tiempos de crisis, ¿no? Porque podés perder el empleo, decía la abuela, pero el título queda. El título está ahí. El título está ahí. Y siempre ayuda a remar y a reinventarse. ¿Tenía razón la abuela? En parte tiene razón la abuela, y en parte ya la dejó de tener. Digamos, son de esas, ¿no? Afirmaciones sociales que tienen una validez temporal. Uh-huh. A ver, en términos generales y estructurales, y es importante esto, hay una relación entre el mayor nivel de salario uh-huh. y el nivel educativo. Uno cuando mira relación directamente proporcional, o una correlación positiva. A mayor estudio, aumento de salario se correlaciona positivamente con mayor nivel educativo. Bien. Es decir, el que más estudia más gana. Bien, eso en términos proporcionales está confirmado. Es decir, vale la pena, sin dudas, uh-huh. estudiar. Ahora, dentro de esa relación es cierto que hubo algunos cambios importantes en los últimos 30 años. Uh-huh. En primer lugar, los títulos se desvalorizaron en parte, uh-huh. en un contexto de mayor desocupación. Y por otro lado, hay una incorporación más tardía al mercado de trabajo, o a la consolidación dentro del mercado de trabajo, ¿no? Y este es un cambio, si vos querés, profundo en la sociedad argentina. Un profesional que se recibe en la actualidad, digamos, cercano a los 20 años, entre los 20 y los 25 años, un poquito más, ¿no? 25, 26 años, tarda muchas veces 5, 6, 7 años, a veces más, en consolidarse en su profesión. Y ese es un cambio importante porque otras generaciones que accedieron a títulos universitarios se consolidaban más rápidamente en sus puestos laborales y accedían a mayores salarios. Ahora lo que tenemos es un ascenso mucho más lento dentro del mercado de trabajo, donde con el tiempo se va consolidando tanto el empleo estable como el salario. Y a veces es bastante largo esa consolidación. Para ponerte un ejemplo, si vos querés. Uh-huh. Ahí también hay mucha heterogeneidad, pero una cosa es alguien que pueda acceder rápidamente al capital de su familia, por ejemplo, un médico que estudia, el hijo de un médico que estudia medicina y puede acceder al consultorio, por ejemplo. Se le hace más fácil. Se le hace mucho más fácil, o el acceso personal por relaciones sociales a una clínica privada es relativamente más fácil, a diferencia de alguien que no tiene familia de médico y tiene que consolidarse a través de puestos del Estado, a veces, o de puestos de la salud privada, pero con menos salario, sin un acceso a la propiedad o a un consultorio, y uno podría pensar lo mismo para un abogado que sale, un escribano, que cuesta más hacerse del capital de reconocimiento y de trabajo para acumular algún capital económico para desarrollarse. Y después, ciertamente, en profesiones ligadas al mundo educativo y a las ciencias sociales, los escalafones laborales, las primeras entradas son bajas en salario, ¿no? Un docente que recién comienza sin antigüedad en todos los niveles educativos o los niveles administrativos del Estado. Y es cierto que la antigüedad empieza a pesar tardíamente, la entrada en el puesto tiene un bajo rendimiento económico porque es bajo el salario y cuesta muchísimo consolidarse, o muchísimo más en comparación con generaciones anteriores dentro de esos puestos. Entonces uno puede decir, bueno, estudiar sirve, uno tarda mucho más en consolidarse en el puesto y también en el acceso a largo plazo a ciertos bienes, ¿no? La casa, los autos, es un camino más difícil, bastante más difícil.
Bien. Pero sin embargo sigue siendo una apuesta, y una apuesta real, concreta, que rinde sus frutos. En conclusión, ¿se puede ascender en la escala social de la Argentina? Hay una especie de sueño americano a la medida de los argentinos, pero Cada vez con mayor dificultades. cada vez más empinado. Muchas estrategias dejaron de ser eficaces, pero sin embargo tenemos algunos instrumentos estructurales de nuestra historia. El sistema educativo es uno. Es algo que hay que reivindicar, es algo que hay que cuidar y es algo que hay que aprovechar. En la medida en que tenemos un sistema educativo de buena calidad, en términos generales, de acceso libre y gratuito. Eso es, si ustedes quieren, el sistema educativo es una bandera a defender de la sociedad argentina, porque además es bien propio. Otras sociedades tienen una educación mucho más privatizada, con menos acceso a los sectores populares. Es cierto que se dificulta mucho el acceso de los sectores populares al sistema educativo, pero en todo caso la política es cómo mejoramos esos pasos de las clases menos favorecidas al sistema educativo y no un cierre del mismo, ¿no? Bien. La columna de Sociología a cargo del profesor Gabriel Obradovich. Y claro, a estudiar, muchachos. Estudien, ¿eh? Es una buena inversión. Sirve. A estudiar entonces. Seguimos con la música.